bueno, vamos a hablar de paro de colectivos, ¿no? También. Ahora ya nos metemos con eso, si quieren, arrancamos. Hay mucha gente que saben, se están desplazando a sus lugares de trabajo. El asunto está, bueno, sin colectivos, sin transporte. Sí. Yo empecé el día perdiendo dinero porque tuve que pagarle el Uber a la persona que hoy mi hijo no fue a la escuela, así que le tuve que pagar a Luna el Uber. Venite en Uber, Luna, le digo, venite a casa. Ni te demores en buscar, porque me decía, Gonza, ¿cómo hago para llegar? No sé si tomarme una línea que funciona, otra que no. Le digo, no. Porque aparte las líneas que funcionan no van a funcionar con la misma frecuencia o no están funcionando con la misma frecuencia que funcionan cualquier día, básicamente porque no todos los choferes de la línea van a trabajar. Claro, pero no hay nada, ¿no? O sea, no hay nada, es salvo las empresas que no se adhieren. Viene como el 30% del mercado, ¿no? Claro. O sea, son bastante relevantes las empresas que no pararon. Dota, Metropol. Dota, Metropol son las más importantes. Y ahí tenés un montón de empresas que, ayer lo decíamos, más allá de la cuestión paritaria, que es central, después está la interna gremial y ahí es donde Roberto Fernández de la UTA no puede tener a todas las empresas juntas, a todos los dirigentes gremiales juntos, lo mismo que pasa en la CGT. Pero no hubo acuerdo, les decíamos, la reunión de ayer, todos sabían que no iba a haber acuerdo, el gobierno sabía que no iba a haber acuerdo, las cámaras empresarias lo mismo y los gremios lo mismo, y se traduce en este paro. Perdón, pero dentro del gremio tampoco hubo acuerdo, porque de Secretaría de Trabajo, donde estaba puesta toda la atención a ver si se destrababa el paro, la atención se movió a la sede de la UTA, porque incluso hubo afiliados que fueron a escrachar, Claro. O sea, cualquier intento de destrabar, ¿no? Sí. Hay una interna muy fuerte dentro de la UTA que es entre Fernández, que hace 36 años que está en el gremio. 36 años que... Bueno, la alternancia. Sí, la alternancia. Y Bustinduy, que es el referente de lo que se llama Línea Azul, que ha ganado en las últimas elecciones la representación en varias de las sedes o de las referencias locales del gremio de la UTA, y eso hace ya años que tiene dividido al gremio, parando en algunas ocasiones, la mitad sí y la mitad no. Y eso se repetía ayer con la gente de Bustinduy tirándole huevos a la sede de la UTA donde estaba Fernández, ¿no? Complicado. Pero la sensación que tienen, más allá de la información, ¿les da bronca? ¿Les genera calentura? A mí me complicó la vida y yo estoy medio como enojado. Las puteadas. No, yo sabés lo que pienso, que en este país hay un montón de gente que labura por el mango que hace cada uno de los días. Que todos los días hace el mango para vivir ese día. Y esa gente viene de dos feriados largos, de un paro general, y ahora se come un paro de colectivo. Perdón, un paro general al que no adhirió la UTA, ¿no? Es decir, un paro general con efectividad relativa como medida de fuerza, justamente porque sí, pero sabés que el que vive de vender algo en la calle, el que tenía que ir a una obra en construcción, no, ¿entendés? Como, o por el bondi, o porque paró tu actividad, o porque paró el transporte, hay 2 veces en los últimos 30 días que no fuiste a laburar. Hay una doble cuestión también igual, porque también en el chat nos cuentan, claro, en Resistencia no hay colectivos. Todo el país. Corrientes no hay colectivos. Paro nacional. Hay muchas provincias que sí, otras que no. Ahora, a mí también me jodió la mañana y me hizo un gasto extra. Entonces yo no estoy bancando este paro porque digo, me complicaste la mañana monetariamente. Ahora, si vos estás adentro de una empresa de colectivos, sos asalariado, y te dicen, te voy a dar una paritaria por debajo de la inflación. Perdón. Sí, tranquilo. ¿Qué haces? No, hay una base de datos y de números que reflejan que está un poco todo roto en el sistema de transporte, ¿no? Entonces, ¿cuánto gana hoy un chofer de colectivos? 1.200.000 pesos. Sí, están pidiendo un palo 700 están de pidiendo básico. unos 700. Sí, okay. También es cierto, también porque no nacimos ayer de un repollo, que un colectivero ganaba el doble o un poquito más que un empleado de comercio. Sí. Y que con la gestión de Fernández, que hoy encabeza el paro, en los últimos años
todas las negociaciones paritarias hicieron que los colectiveros, en el medio de esa rosca con el gobierno, qué subsidio, qué dame por acá, qué dame por allá, que yo me quedo en el gremio y que yo tengo poder, negociando con el gobierno, Fernández perjudicó a los colectiveros y los colectiveros pasaron de ganar el doble de un empleado de comercio a ganar lo mismo que un empleado de comercio. Entonces hace 8 años que los colectiveros pierden contra la inflación. 8 años que los colectiveros pierden contra la inflación y pasaron de ganar el doble que un empleado de comercio a ganar lo mismo que un empleado de comercio de entrada. Abrí un poco más ese es el esquema en el que no entiendo está el transporte. No entiendo lo que decías recién de Fernández negociando con el gobierno. ¿Qué quiere decir? ¿Que negoció para quién? ¿No negoció para los colectiveros? Evidentemente no negoció para los colectiveros. Si los colectiveros en 8 años perdieron poder adquisitivo, durante 8 años perdieron poder adquisitivo, claramente no negoció para los colectiveros. Pero consiguió buenos subsidios. ¿Pero qué consiguió? Subsidios para las empresas. Hay un mecanismo en el que el gobierno ayer decía nos extorsionan. Yo creo que hay un poquito de todo, que el salario de los colectiveros está atrasado, eso es un hecho, es obvio, es evidente y hay que resolverlo. Ahora, hasta acá, ¿cómo se llevaban las negociaciones salariales de la UTA? El gremio decía paro porque no me alcanza la plata. Las empresas de colectivos iban al Estado y le decían, dame más subsidios. Exacto, el Estado le daba más subsidios. En función de lo que les daba el Estado era el aumento que le podían dar a los colectivos. No remunerativos, que le buscaban la vuelta para que no se incorporen al salario. Depende del esquema, pero a veces es no remunerativo, a veces está por debajo de la inflación. Lo cierto es que se mantenía una situación. El único aumento que te podían dar era el aumento que le daba el Estado a los subsidios. Cuando tenía margen el Estado te daba más, cuando no tenía margen el Estado perdías. En ese esquema es como fue perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, los colectiveros dicen, ¿cuánto estamos recibiendo en total? Entre el boleto, entre lo que aumentó el boleto y lo que me pagan de subsidio, unos 900 pesos. ¿En cuánto está la tarifa técnica? Dicen 1.500, 1.400 pesos. Imposible. Entonces dicen, esa es la cuenta. Ahora, en el medio aparecen referentes como la gente de Dota o de Metropol que dice, si se reestructura el sistema, se puede arreglar con esa guita. Hay forma de arreglarlo con esa guita. Hay forma de ser sustentable sin subsidio. Sí. Ahora es una discusión que es políticamente costosa, porque probablemente esa discusión dice, tiene que haber menos bondis. Cambiaron muchas cosas. Tiene que haber menos bondis, no tiene que pasar un bondi cada 15 minutos, capaz que tiene que pasar un bondi cada media hora. Totalmente. En el conurbano, mi mamá toma un bondi en el barrio Arseno cuando viene de dar clase, me dice, el otro día, me lo contó este fin de semana, le mando un beso a mi madre que nos ve todas las mañanas, toma un colectivo en el barrio Arseno, que son los fondos de Almirante Brown. Se sube a la noche cuando termina la clase, en el colectivo van 2 personas. Claro. Me dice, íbamos 2 personas. Le digo, 2 personas. Me genera un montón de cuestiones. Por un lado, inseguridad, por otro lado, inviabilidad económica. No entiendo, pero algo no está bien. Algo tiene que funcionar de otra manera, se nota. Perdón, en el corazón de todo este asunto también hay otra situación progresivamente más frágil para los colectiveros. No sé si fueron siguiendo la cantidad de hechos de inseguridad involucrando a los colectiveros. Recientemente uno al cual le cortaron la cara, digamos, le tajearon la cara. Si lo hubieran cortado, lo hablaba con Ignacio González Prieto, un colega que cubre policiales, si hubiera sido centímetros más abajo, podríamos haber estado hablando de una nueva tragedia involucrando a un colectivero. Los colectiveros, otro de los reclamos que hacen desde hace mucho tiempo, recordarán ustedes aquel episodio con Sergio Berni. No estoy justificando la violencia, pero digo, aquel episodio donde estalló la bronca y uno termina golpeando a Sergio Berni. Lo que están reclamando desde hace tiempo es cámara en todos los colectivos y mayor seguridad, o sea, circuitos en los cuales, corredores en los cuales ellos puedan hacer el recorrido sintiéndose relativamente seguros. No es solo la cuestión salarial, ¿no? No, totalmente. Estamos con esta ambigüedad, no sé si se nota la ambigüedad, ¿no? De a las puteadas porque hay un paro que le complica la vida a muchos laburantes, eso está a la vista, es notorio, pero también con la información que indica que hay una crisis dentro del sector que alguien tiene que ordenar para que esto, vaya para adelante. Está Dani en el móvil, Dani Gian en el móvil. ¿Cómo andas, Dani? Hola, Gonza, equipo, buen día. Bueno, estamos en la plaza de Once para ver cómo está la calle en este momento en el medio del paro. Ahora justo llegaron 2 colectivos. El 8 es una de las líneas que funciona. Recordemos que las empresas Metropol y Dota
sí sacaron a sus colectivos a la calle, pero igual se siente ahora cuando pasen, vamos a ver que está mucho más vacío. Esta es una zona donde circulan muchísimos colectivos y acá se van armando pequeñas filas y la gente espera algunos minutos y como ve que el colectivo no llega, en muchos casos, va a resolver de otra manera su transporte. Están funcionando mucho los taxis. Ahora veo que la parada está llena, pero cada tanto vemos que pasan los taxis repletos de personas que no les queda otra alternativa y van a ver cómo resuelven su transporte. Señora, la veo acá solita esperando. ¿Qué línea espera nada más? El 71. El 71. ¿Funciona, sabe hoy? No tengo idea. ¿A dónde tiene que ir usted? Hasta Villa Urquiza. ¿Y llega temprano, llega tarde? ¿Cómo estamos de horario? No, estamos más o menos bien. Más o menos bien. ¿Le complica el paro? ¿Cómo lo toma? Sí, madre, complica a todo el mundo, pero realmente a veces tienen razón en las protestas, pero está muy caro igual el boleto para seguir pidiendo aumento, madre. Si no pasa el colectivo, ¿cómo va a ser? Voy a tener que tomarme un taxi, mami. No me queda No otra. funciona el 71, Dani, ¿eh? El 71. Claro, no sí, eso Me estaba parece que chequeando. No va a pasar, me parece. Bueno, me voy a Perdón tomar. la mala noticia. No, por favor, gracias. Gracias, a usted. Bueno, esto les decía, la señora estaba esperando acá, claro, acá estamos en la parada del 71, Diego, mirá. Había una fila de unas 10 personas recién cuando llegamos y se empezaron a ir de a poco. Claro. Bueno, esta señora era la última que quedaba porque no hay forma, ¿no? Claro. Bueno, mucha gente que anda caminando por acá. Acá vienen algunas líneas más, el 7. ¿Cómo? Voy tarde a mi trabajo. ¿De qué trabajas? Aquí cerca en 11. Claro, Vamos, voy tarde todo, al trabajo. caminando a puro pie, claro, hay que darle, no queda otra. Va a agarrar por la Sí, croce y se va para... Llegará cuando llegará. Pero me extraña que... No, sí, estamos en 11, sí, acá me aclaran que estamos en 11. No digo, pero ahí agarrás... perdón, no agarrás Pueyrredón, me confundí la croce con Pueyrredón. Me confundí 11 con Chacarita. Sí, con Chacarita. Con Chacarita. Igual La postal es pareciera, parecida. no sé, mi sensación es que la gente no está directamente, están informados y han hecho otro camino, no sé, porque no hay gente, Dani. no, hay muy poca gente, sí, ahora están bajando de la estación de tren algunas personas, pero en lo que es acá la zona de colectivos, muy poquita gente. Seguramente sí resolvieron con algún remis o de otra manera. Sí. A ver si me voy a acercar acá con esta persona que está esperando también. ¿Cómo te va? No quiere, me dice. Vean lo que es ahora la estación de tren. Claro, mucha gente saliendo y acá se hace la combinación. Entonces este es el punto en el que tenés que decidir cómo haces para seguir el viaje. Remises y taxis se ven mucho, con bastante movimiento a esta hora. No es horario pico, pero sí es horario de ir a Claro. trabajar, ¿no? Sí, ¿Cómo estás? ¿Esperando un colectivo? No, para nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te afecta el Tranquilo. paro? Para mí normal, porque... ¿Estás trabajando? No, estoy sin trabajo hace años y bueno, estoy buscando trabajo, ¿viste? No lo consigo. Soy electricista, ¿viste? De obra, ¿me entendés? De seguridad. Trabajé de chofer en línea de colectivo, ¿viste? Y bueno, para mí es un día normal porque la verdad que tendría que ser parejo, tendría que ser un paro, hacerlo completo, las dos líneas, ¿viste? No, una sí, la otra no, es como que juegan con la gente, ¿viste? Y no estamos para jugar. Necesitamos trabajar, ganarnos el peso cada día, ¿viste? Dignamente, tener un lugar donde poder estar. Y bueno, yo estoy en un parador, ¿viste? De gobierno de la ciudad, estoy viviendo y bueno, Dios no lo deja solo ni lo desampara, siempre está él extendiendo su mano. Muchas gracias. Lo que quiero es, sí, recalcar el tema de trabajo, ¿viste? Necesito urgente un trabajo, pero muchos lados voy, dejo currículum, hablo y me dicen por la edad, ¿viste? No, vamos a esperar. ¿Usted qué edad tienen? Claro. ¿Cuántos años tenés? Tengo 58, ¿viste? Justo uno de los temas que Y a hablamos su vez esta también semana. La salud, ¿viste? Bueno, gracias a Dios estoy en una iglesia, soy evangélico, estoy con Bernardo Stamatea, ¿viste? Y bueno, me ayuda. Te agradezco mucho. A ustedes Que también. tengas suerte Gracias. también con el trabajo. Gracias. Bueno, es una zona de mucho laburante, ¿eh? Mucho laburante, Así que vamos mucho a ver laburante. cómo sigue la mañana. Dani, Sí. volvemos a vos si querés en un rato para ver cómo ¿Sabés que nos tiene que avanza. averiguar, Dani? Si los taxis están cobrando lo que corresponde o si... La tarifa. Claro, dale. Ahora O después si cuando volvemos... Para la próxima... Dale, después nos claro, contás. ¿cuánto están cobrando los taxis por el viaje, no? Porque Muy bien. siempre como... A ver, abramos un poquito más el
el tema está vía Zoom Luciano Fusaro, que es vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, y entiendo que es gerente de Metropol, que es una de las empresas que está trabajando. Fusaro, ¿cómo le va? Gonzalo Sánchez y el equipo de Infobae lo saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bueno, a ver, estamos tratando de entender las razones de esta medida de fuerza, pero entiendo que usted decidió que los colectivos de Metropol estén por lo menos en la calle. Sí, aparte yo estuve presente en las negociaciones en el día de ayer, personalmente estuvimos dialogando dentro y fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo con el gremio. La verdad que fue un esfuerzo enorme. Acá hay 5 cámaras en el AMBA, sí. 4 cámaras hicimos el esfuerzo de acordar porque hubo una quinta cámara que es Setuba, sí, que no hizo ningún ofrecimiento desde el 7 de marzo. Sí. Nosotros, en cambio, sí, hemos hecho ofrecimiento, hemos conversado hasta el último momento con trabajo, con transporte, dentro del marco de las posibilidades que se ha acotado, porque obviamente todo lo que se reconozca después se tiene que cubrir con tarifas o con subsidios, y después porque hay pautas de homologación, pero aún así llegamos al límite de las posibilidades, hicimos un ofrecimiento, el gremio primero parecía que decía que sí, después a último momento corrió el arco, hay que decirlo. ¿Qué ofrecieron? Y a último momento nosotros llegamos a ofrecer 1.300.000 pesos, que estuvieron a punto de decir que sí, y después dijeron que no les convencía, eso porque empezaron a tirar huevos. Eso es el básico, eso es el básico. Eso es el básico que ofrecieron, ¿no es cierto? Y sí. Y a ver, no es la pretensión del gremio, está claro, pero esto siempre alguien lo tiene que pagar, digamos. Y la tarifa está congelada en las líneas nacionales desde hace casi 9 meses. Los aumentos que hubo en provincia y ciudad son descontados de los subsidios. Y la cuenta que determina los subsidios se actualizó por última vez en febrero con precios de diciembre. Y no había partida presupuestaria para aumentos paritarios. Y aún así hicimos un ofrecimiento en aras de evitar este conflicto que estamos viendo ahora en la calle. Fusaro, ¿es correcto pensar, le pido para clarificar, ¿es correcto pensar que por la quita de subsidios ustedes no pueden pagar los sueldos? ¿Ese sería el argumento de las empresas? No, en realidad no es la quita del subsidio no es tanto el tema es el reconocimiento del costo de la actividad, que después se financia entre tarifa y subsidio. O sea, la tarifa de subsidio es la consecuencia de un costo que se determinó antes. Ese costo está mal determinado de hace mucho tiempo y se fue deteriorando cada vez más. De hecho, cuando vos mirás el cálculo que hicieron para mover los 18.000 colectivos en el AMBA, de ahí sale la cuenta de los subsidios, son todos los precios que tenía la economía en el mes de diciembre, no se tocó más, y el salario está congelado. Entonces, cuando vos vas a hacer un ajuste paritario, después tenés que decir, bueno, como esto no está contemplado, ¿qué partida adicional de subsidio o tarifa va a haber? Y eso es lo que no estuvo. Nosotros aún así hicimos un ofrecimiento asumiendo que la tarifa en algún momento va a venir, pero para el gremio fue insuficiente y por eso decidimos llamar esta medida de fuerza. Luciano, ¿cómo le va? Carolina Moroso lo saluda. ¿Cuál es la tarifa de equilibrio, por llamarlo de alguna manera? Es decir, con la situación de los subsidios tal como está, la tarifa que hace sustentable la actividad para ustedes. Bueno, mira, una cuenta rápida. Hoy entre tarifa y subsidios recibimos 1.000 pesos. El costo real es de 1.600. O sea, nos faltan 600 pesos que deberíamos agregarlo a la tarifa, dejando los subsidios como está, de manera de cubrir todo el costo. O sea, hoy la tarifa está a 450 pesos en Cava al mínimo y 370 en la línea nacional. O sea, tendríamos que estar hablando de un boleto de cerca de 1.000 pesos con el mismo nivel de subsidios que hay ahora, para que los colectivos vuelvan a poner todas las frecuencias que se han perdido y vuelvan a recuperar la inversión que también se ha perdido en todos estos años. Que por otro lado es una tarifa que igual estaría por debajo de lo que se registra en muchos puntos del interior de la Argentina. También es importante marcar esto, ¿no? Bueno, vos tocaste un buen tema, porque por ejemplo Córdoba y Rosario, que son ciudades grandes también, donde también a veces la gente toma más un colectivo, está a 1.200 pesos. Y además tienen subsidios. 1.200 pesos más subsidios. Y en el AMBA el mínimo quedó en el valor más bajo del país. Por eso toda esta situación se vuelve tan problemática a la hora de negociar salarios. Claro. Y el gobierno en el medio, Fusaro, perdón, ¿cómo le va? Cecilia Bufflet lo saluda. En el medio, el gobierno ¿está dispuesto a aumentar el nivel de subsidio? ¿Hay algún margen de negociación ahí para que haya una compensación también? Porque la verdad es que pensar en un salario de 1.300.000 pesos hoy es también un salario que no cubre la canasta de una familia, ¿no? Claro, el tema es, por ejemplo, la pretensión del gremio, que era de 1.700.000, para que tengamos una idea, ¿tendría que estar ganando un chofer? Probablemente sí, ¿no? Porque de hecho ganaban eso hace 12 años, con la que se prevé inflación, hoy tendrían 1.700.000.
Pero ¿qué pasa? El tema es quién lo paga. El gobierno lo que nos ha dicho es ustedes negocien, obviamente dentro de ciertos parámetros que lo fija la Secretaría de Trabajo, y lo que ustedes acuerden lo vamos a incorporar en la estructura de costo, y bueno, y después veremos si es con tarifa o con subsidio que se va a cubrir. Pero ese compromiso estaba. Hoy, un salario de 1.700.000 pesos, si lo trasladás esa tarifa, tendrías que aumentar 60% la tarifa. 60. Porque es un salto de 40% en el salario de un costo que es la mitad de todo el costo. O sea, tenés que tener 60% más de tarifa para hacer frente a cada. Por eso estábamos tan lejos, porque es inviable trasladarle al usuario ese costo. Ahora, Luciano, ¿qué tal? Ramón Indart. Del costo total que marcaba de lo que tienen del costo que tienen de la empresa, la parte salarial, ¿cuánto se lleva? O sea, ¿qué es lo que más le cuesta a la empresa? ¿El salario? ¿El combustible? Sí, el salario. ¿Salario? El salario es la mitad del costo. Entre salario y combustible tenés el 70%, ahí están los costos principales. El 70% de los ingresos se va en gasoil y en mano de obra. Por eso la paritaria siempre tiene que estar acompañada con alguna perspectiva de tarifa subsidio, porque si no, se asume un compromiso. Y no es como cualquier otro negocio que vos remarcás el precio. No es un supermercado que da más salario a sus trabajadores y después lo traslada a precio. Sí. Nosotros lo podemos hacer eso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la negociación para ver después cómo hacemos frente a la misma. Pero para entender, por ejemplo, hace 10 años, ¿cuál era el margen de rentabilidad de una empresa, más o menos, y hoy? Mira, el margen de rentabilidad de una empresa eso también está regulado. De hecho, en la resolución 8 del boletín oficial, Secretaría de Transporte establece que el margen de las empresas es del 6,5% de los ingresos. O sea, de cada 100 pesos, 6,5 debería ser la rentabilidad teórica. Sí. Pero ¿qué pasa? Si los costos se atrasan por efecto de la inflación y vos no lo actualizás, ese margen se te vuelve negativo, que es lo que nos pasa a nosotros. En 3 meses ese 6% se te hace negativo. Claro. Si la inflación aumenta al 2-3% mensual y tu ingreso queda congelado. Okay. Entonces, ¿cómo cubrís esa pérdida? Deja de renovar unidades, que es lo que está pasando, que los coches están cada vez más viejos. Eso le quería preguntar, Fusaro. Ahora, en el mientras tanto, en todo este proceso, que entiendo que es bastante más amplio que de diciembre hasta acá, ¿no? Que viene de años de arrastre. ¿Cuál es la variable de ajuste para que el sistema siga funcionando si la plata que cobran por el servicio que prestan no alcanza? Bueno, esto es como cuando, no sé, en una economía doméstica a vos el salario te empieza a alcanzar cada vez menos. Uno primero deja de irse de vacaciones, después deja de renovar el auto, dejas de mantener tu casa. Y no es un cambio abrupto de un día para el otro, la pérdida de calidad de vida. Es algo que vos lo vas sintiendo en el tiempo, donde vos ves el deterioro. Lo mismo le pasa a las empresas. Primero ¿qué cambió de hace 5 o 10 años hasta acá? Y mirá, por ejemplo, hoy tenés 1/3 de la flota que ya tiene más de 10 años de antigüedad. Hace 5 años era el 15% nada más. O sea, duplicaste el stock de unidades de obsolescencia. Segundo, dejaron de circular 1.700 vehículos. Esos famosos coches fantasma que hablaban el año pasado. Sí. De 18.000 vehículos habilitados, hay 1.700 que ya no circulan. Están en un taller porque o están rotos o no hay plata para que circulen. Y después también el atraso, obviamente, en el salario de los trabajadores. Todo es un deterioro paulatino que vos no lo ves de un día para el otro, pero cuando vos mirás una foto hace 10 años, ahí te das cuenta de lo que se ha perdido. ¿Y qué pasa con la seguridad de las líneas? ¿Cuán seguro es hoy un colectivo? Bueno, la seguridad se deterioró mucho. El año pasado tuvimos noticias hubo caso de un pasajero que se subió a un colectivo, se desfondó y se mató. Pasó eso, sí. ¿Qué pasa? Tremendo. La carrocería de los vehículos no están preparadas para que tengan más de 10 años. O sea, la calidad da para que sean... Hay coches de más calidad en otras partes del mundo, pero acá en Argentina son coches para que estén circulando 10 años. No deberían circular más de 10 años. Porque después de ese tiempo, por más que vos lo mantengas, le hagas la ABTV, se empieza a oxidar, se empieza a deteriorar, los cables se deterioran y eso generan cortocircuitos con riesgo de incendio. O sea, la inseguridad del coche crece exponencialmente cuando se pasan los 10 años de antigüedad. Y eso está pasando hoy en día. Se nota más en el conurbano porque el estado de las calles es peor, y hay más cantidad de gente en los colectivos. En cambio, en la ciudad hay más alternativa de movilidad, los pisos están en mejor estado y no se nota tanto ese deterioro. Luciano, quiero poner el foco sobre otra acepción de la seguridad, y me refiero aquí al flagelo de la inseguridad, la criminalidad, de la cual son blanco probablemente uno de los eslabones más expuestos, los colectiveros. ¿Cuál es el reclamo que les hacen ellos? Porque nosotros escuchamos cada vez que hay un caso resonante como el del colectivero al que la semana pasada le cortaron la cara y lo agredieron para robarle,
¿cuáles son los principales reclamos y cuál es la respuesta de ustedes? Porque ellos dicen que las medidas son insuficientes, que no todas las unidades tienen cámaras, que no hay monitoreo de los recorridos. Mirá, nosotros, en primer lugar, siempre se lo hemos planteado, nosotros no tenemos poder de policía. Como primer punto, somos transportistas del transporte y padecemos el flagelo de la inseguridad, que es algo que se ha extendido en la sociedad, lamentablemente. Se han tomado medidas de temas obligatorias, como por ejemplo las cámaras de vigilancia en la provincia de Buenos Aires. En un periodo desde el 2021, que es obligatorio, se avanzó bastante. No se avanzó al ritmo óptimo, porque obviamente los recursos no están, por todo esto que venimos hablando, hay que elegir entre cargar gasol y poner las cámaras de vigilancia a veces, y además porque ese costo se incorporó al cálculo de subsidios, pero después quedó congelado y obsoleto. Por eso hoy estamos al 60% de instalación de la cámara de vigilancia en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, a partir de este año, va a ser obligatorio la instalación de cámara de vigilancia, pero igual tengamos en cuenta que son medidas ex post, no previene la seguridad. Eso facilita una investigación posterior, pero ningún delincuente... No disuade, digamos. Claro. Ahí se cortó. ¿Sabes qué? Estoy pensando, ahora a ver si bueno, no importa, se cortó. Estoy pensando algo que le iba a preguntar y se los cuento. Sí. Todos tienen razón. Sí, claro. Todos tienen razón en esta discusión. Todos tienen un punto de razón. Todos tienen razón, pero el único perjudicado real, finalmente, es el pasajero. Otra vez estamos en el mismo problema de siempre. Está bien, pero es el pasajero, pero si le sacás la paja del trigo, el pasajero tiene que pagar lo que vale el boleto. Luciano, se cortó y estábamos reflexionando sobre... Es una discusión donde todos tienen razón otra vez, la verdad, y el pasajero está rehén de esa discusión otra vez. Estos son problemas que se arreglan con plata. La seguridad cuesta plata, la inversión cuesta plata, y en Argentina lo que no hay es plata. Entonces, eso hace que sea es remar en dulce de leche todas las discusiones. El usuario no tiene plata, el trabajador quiere ganar más, y el Estado está haciendo un rato. Entonces, imagínate esa tormenta perfecta, ¿cómo haces para capear ese temporal sin zozobra? Es imposible. Yo te diría que es al revés. Es un milagro que, a pesar de todas estas dificultades que yo te estoy enumerando, los colectivos sigan circulando, porque excepto este día de paro, los otros 335 días mal, bien, con mala frecuencia, pero los colectivos circulan con todas estas dificultades que yo te estoy mencionando. Claro, lo que pasa es que usted, como gerente de una empresa, acaba de decir cosas muy inquietantes. Como que se desfonda porque se desfonda un colectivo, un pasajero se cae al asfalto y muere. Verdaderamente es algo como para pensar en si hay que subirse o no a un colectivo. Es que hoy en día, por eso, vos mirá lo que vale internacionalmente el costo del transporte. En todos lados se viaja por cerca de $1, digamos, en el interior. Vos no podés abaratar el transporte artificialmente pretendiendo que no pase nada. Puede durar un tiempo, pero en algún momento las consecuencias aparecen. Bueno, gracias, Luciano, gracias por esta conversación. Ojalá se resuelva. No, gracias a ustedes. Un saludo. Luciano Fusaro, vicepresidente de AETA. Yo no, la verdad, me da mucha pena hoy 2 personas que venían a mi casa tenían que venir en colectivo. Sí. ¿Entendés? Entonces no es que es algo que atraviesa absolutamente el organigrama de la vida de todos. Sí. ¿Entendés? Pero que aparte hay un riesgo, más allá del riesgo de los choferes, que también es un riesgo real. El riesgo de que a un pasajero le pase algo por el solo hecho de ir agarrado del caño del... Mira, yo me acuerdo cuando era chico para ir al colegio, el 501, había una unidad que tenía un agujero en el piso. Claro, los 500 son de provincia, el 520 iba hasta Villarrosa. Y no me olvidé más. Yo me subí y decía, tiene un agujero en el piso. Y yo me acuerdo que le decía al chofer, tiene un agujero. Sí, ¿y cuál es el problema? Ninguno, la verdad que ninguno. Claro, agujero eso viene en el piso. Eso viene de siempre. Me quedé impactado con el tipo parado, sin hacer nada. Ahí le pedí a Dani el teléfono para ver si... Esa historia. Ahí parado, sin hacer nada. ¿Estás esperando colectivo? No. ¿Y qué haces? Nada, no tengo trabajo, acá estoy. El electricista. Es electricista, sí. Yo 9:30 de la mañana ahí. Tremendo, ¿no? Sí. Nada. Bueno, no tiene que ver con nada, pero me quedé hablando con Dani para... Había sido colectivero y dijo... Bueno, esta medida, la opinión de él, habiendo estado en la actividad, era que la medida era insuficiente o no era tan coherente si algunas líneas adherían, otras líneas no. Esto me parece que habla también más de la fractura hacia dentro del gremio. Los huevazos de ayer me parece que hablaron por sí solos. Sí. Ahora, es impresionante, fíjate vos la cifra que da de equilibrio. O sea, la cifra que hace sustentable la actividad te duplica. Sí, lo que pasa es que también es cierto que ahí hay que
mirar como muy en detalle, ¿no? Porque yo pensaba, él dice como el transporte en todo el mundo cuesta $1. Bueno, si te están dando 450 pesos de tarifa y 450 de subsidio, estás en 900 pesos, no está tan lejos del dólar. Ojo que de verdad la plata que le está entrando a las empresas no está tan lejos de $1, ¿no? Y lo que me impresiona, que ayer hablando con algunos actores del negocio pensaba, es que nunca nadie está planteando cómo resolver esto de fondo, ¿no? Estamos viendo siempre el parche y cómo... Bueno, a ver, ¿qué elegimos que se deteriore? Bueno, elijamos que bajen las frecuencias, elijamos que el laburante cobre menos, elijamos que haya inflación y evitamos para darle... Elijamos algo. Vamos eligiendo qué crisis y nunca nadie se sienta a pensar una reforma estructural, porque ayer alguna gente me decía, bueno, si pasamos todo el transporte, por ejemplo, a gas natural en vez de usar gasoil, el costo baja radicalmente. Bueno, obvio, hay que hacer una inversión, pensar, si quizá tenemos que tener menos líneas con menos frecuencias y estar pensadas más estratégicamente, porque somos un país pobre, no un país en el que puede pasar un bondi a cada rato. Bueno, hay que pagar un costo político por eso, digamos. Nadie está dispuesto a sentarse a discutir de fondo la solución del asunto, ¿no? Estamos eligiendo qué problema adoptamos. Sigamos discutiendo. Vamos a un tema que también genera debate, que es un tema no resuelto de la Argentina y que tiene que ver con la inseguridad. Diputados discuten